ahora nos vamos a trasladar hasta la sala Miguel Grau Seminario, acá en el Palacio Legislativo, para transmitir la mesa de trabajo convocada por el congresista Jorge del Castillo, que es coordinador del Grupo de Trabajo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Esta mesa de trabajo está referida al diseño de estrategia de acompañamiento y prevención de la anemia y desnutrición infantil. Veamos. De llenar el almacén de micronutrientes, de sulfato ferroso. ¿En qué tiempo realmente eso va a poder ser entregado como debe de ser con la capacitación debida a las madres? Madres cuyo perfil ahora vamos a analizar. Siguiente, por favor. Dentro del marco conceptual que obviamente hemos trabajado, es lo que estos últimos años hay que reconocer, el gobierno del 2006 al 2011, el de 2011 al 16 y el actual, todos aceptan este marco conceptual, es decir, que tenemos que trabajar con el paquete CRET, el paquete de atención a la madre gestante, que tenemos que dar obviamente mejores condiciones para que podamos no solamente abatir la anemia, sino de crecer aún más la desnutrición crónica, ver las causas del problema, programar actividades para combatir las causas del problema, que es lo que nos va a ayudar evidentemente a disminuir el indicador. Ese modelo conceptual todos los conocemos acá, todos es gente informada, y eso de una otra manera es simplemente lo que vamos a referir. Lo que está fallando es la gestión, la gerencia, el gerenciamiento en campo. Siguiente, por favor. Por lo tanto, hay estudios como el de Lorena, Alcázar, respecto a la medición de lo que significa no poder nosotros en estos momentos tener una curva declinante en el tema de la anemia, lo que cuesta al Estado realmente, y lo fundamental en el tema de anemia, que es hierro. Fíjese, y acá los doctores Castillo y obviamente la vicepresidenta actual, saben lo que se hizo de 2006 a 2011, la desnutrición, un tema más complejo. Desnutrición era peso-talla, multisectorial, que no solamente era el tema de alimentación, era todas las determinantes, las condicionantes que había que atacarlas en su conjunto. Igual manera hubo una reducción notable, porque se atacaron las causas de una manera multisectorial y en 3 niveles de gobierno. Esto es anemia, esto es hierro, y es anemia leve, es decir, que está entre el 11 y 10 de hemoglobina. O sea, tampoco no es nada esotérico, no es nada dificilísimo, es falta de acción realmente. Pero bueno, ¿por qué el tema de anemia es tan importante? Y obviamente esta es acción principal del gobierno, ¿no? Afecta el desempeño cognitivo en la edad temprana, el desempeño pobre de educación, y obviamente de una otra manera vamos a tener pues adolescentes que no van a poder entender lo que se les enseña y engrosarán las filas pues de la gente que no tiene condiciones técnicas para poder en este mundo cambiante tener posibilidad de tener un empleo digno. Obviamente, correlacionado esto, aumento de morbilidad y mortalidad infantil, y disminuye la respuesta inmune porque también hay un problema de falta de vacunación relacionado a la anemia. Siguiente, por favor. O sea, por lado de los efectos, todo el tema está... Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo del estudio era determinar qué factores o variables inciden en la presencia de anemia en los niños menores de 36 meses en el área urbana, a través de la medición de la línea de base y el perfil de hogares en población objetiva de asentamiento humano Flor de Amancaes. Esto es importante. Acostumbramos a hacer planes nacionales, pero la realidad en política social es que uno tiene que redefinirlas ellas en función de los espacios geográficos a nivel regional, e inclusive lo que estamos demostrando que hasta en un distrito es diferente la visión de las cosas. No son planes nacionales. El Plan Nacional de Lucha contra la Anemia es un plan excelente en el papel, pero a la hora de cómo esto se gestiona, se gerencia, es diferente el ámbito rural, el ámbito urbano. Dentro del urbano, lo urbano marginal, porque ustedes entenderán, no es como ha aparecido hoy día, obviamente, no es en los sectores había que hay más anemia, y hay una equivocación de la ministra, no. La anemia es el doble en sectores más pobres, y realmente la mitad es en los sectores AB. Sin embargo, es un problema también. Mientras son 53% que hay en los sectores DE, obviamente en el último quintil, los sectores más privilegiados, esto está alrededor del 23 a 25%, por lo tanto es a la inversa. O sea, no significa que no se tenga que trabajar en general, pero hay que saber dónde incidir, dónde poner de una otra manera todo el esfuerzo que hay que hacer. Muy bien, entonces, a partir de este conocimiento, de este levantamiento de información para conocer las condicionantes, las determinantes, fijar a partir de ese conocimiento y desarrollar competencias en las madres
y o cuidadores. Acá sí quiero precisar. Teóricamente las madres alimentan a los niños, pero en una realidad como la nuestra, en este sector, obviamente teníamos que desentrañar qué está pasando con lo que realmente alimentan el niño, la abuela, la hermana mayor, la vecina, ¿no? Y esas son las realidades que uno tiene que ver. Es más, a veces también hombres, ¿no? O sea, el esposo, la pareja también, abuelo, también, y eso también es interesante los hallazgos que hemos hecho. Y a partir de ese conocimiento, obviamente, de desarrollar competencias en madres de las niñas y niños menores de 36 meses con anemia, en alimentación adecuada, y acá viene otro tema, con aplicación de un modelo educativo en función del ingreso y la oferta alimentaria local. Y acá sí quiero incidir. No es el típico rotafolio donde siempre se va con conocimiento teórico. Lo que hay que conocer es cuánto de oferta local existe alimentaria y vincularlo con el nivel de ingreso de esas familias. Ahí muchas viven con 10 soles diarios. Entonces, ¿cómo va nuestro esquema de que tienen que alimentarse con carne 3 veces a la semana si no tienen para comprar carne? O con fruta. Simplemente no lo pueden hacer. Entonces, parte de esto ha entrado en un tema de conjugar cuál es el nivel de gasto con la oferta alimentaria local, que es diferente. Y eso es otro elemento clave para entender el estudio, ¿no? Siguiente, por favor. Le dejo al magíster Renan Quispe, con el cual hemos desarrollado el trabajo de investigación, es jefe del INEI, para que explique todo el trabajo científico que se realizó para diseñar la muestra. Renan. Muchas gracias, doctor Hidalgo, señor presidente de esta comisión, señora vicepresidenta, señores congresistas y presentes, muy buenas tardes. Continuando con la exposición y viendo la parte estadística, realmente hicimos 2 estudios ahí en ese asentamiento humano. Uno dirigido directamente a aquellos que estaban registrados en el centro asistencial como una línea de base, y otro en forma científica con una muestra que podíamos afirmar a partir de ella que los resultados van a ser inferenciables a todo el asentamiento humano. Usamos la cartografía actualizada del 2018 y la población de ese asentamiento fue de 22.176 habitantes, de los cuales habían 6.088 viviendas. Aplicando los criterios científicos del muestreo, llegamos a seleccionar 400 hogares. Los resultados que hemos mencionado y que vamos a publicar y que solamente una parte se está poniendo lo más relevante, son cerca de 130 preguntas a nivel de individual y 70 a nivel de hogar, son los siguientes. Expandidos hay 1.193 hogares donde hay un niñito en edad de 6 meses a menos de 36 meses. Esto significa que en estos hogares existen 5.479 personas. La medición de la anemia arrojó para este grupo de niños 50%. En la siguiente lámina vamos a poder mostrarles en forma muy sintética esas 160 preguntas, de forma más asociada justamente al marco conceptual que dijo el doctor Hidalgo, ¿no? Bueno, no sé si ustedes lo pueden ver, pero yo lo voy a leer acá. Acá, por ejemplo, lo que afecta, lo que aumenta la incidencia de anemia es el estado de la mamá después de gestar o después de dar a luz, y si tiene un sangrado intenso, el factor de riesgo es muy intenso, es 100% de los niños que estaban con anemia. Luego, cuando el hierro que se mezcla con los alimentos no lo consume completamente el niño, es otro factor de riesgo. El número de niños con anemia era 66,7%. También el tema de la fiebre. Los niños que habían tenido fiebre por más de 14 días, en porcentaje 65% de niños con anemia. Los niños que no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud, la tasa de anemia era 64,5%. Aquellos niños que vivían en un lugar donde no había cuarto exclusivo para cocinar, un factor también que incide en la anemia, ahí se cocina, ahí se duerme, evidentemente en el mediano plazo es un factor de riesgo que incide, y estamos hablando de un 64,5%. También niños que no hayan recibido en forma permanente durante 6 meses leche materna, también factor de riesgo de anemia determinante, tenemos 63,9% de niños con anemia. También cuando el número de controles
de crecimiento fue insuficiente. Por ejemplo, menos de 9 controles, la tasa de anemia fue 62,5. Si el niño tuvo diarrea, también hay un factor de riesgo, la tasa de anemia fue 61,5%. La participación con otras madres en sesiones demostrativas, aparentemente, si bien estas sesiones son muy abiertas a las madres, pero hay un problema de qué cosa es lo que se enseña y en qué tiempo se enseña y cómo se llega a las madres, lo que demuestra que esta forma de presentar o de reducir la anemia ante una condición de esta naturaleza no funciona porque la tasa de anemia fue 60%. El tema también del lavado de manos. Cuando el número de lavado de manos es insuficiente, como 4 veces al día, la tasa de anemia es 60%. Los hogares que no tienen ventana, ahí la tasa de anemia es 60%. Las madres que previamente, antes de que nazca el niño, se diagnosticaron con anemia, la tasa de anemia ahí fue 57,7%. Lugares con hacinamiento, que tuvieran más de 3 personas por habitación, la tasa de anemia fue 52,4%. El punto rojo es la tasa de anemia promedio de todo el asentamiento humano. Los que están por encima, le puede decir que son factores de riesgo casi determinantes. En la siguiente lámina podemos ver factores de riesgo más bien que inciden, pero de otra manera, que más bien inciden en sentido contrario. Ahí pueden ustedes apreciar, por ejemplo, cuando la madre no ha tenido ese problema del sangrado después del parto, la tasa de anemia es 47%. Si el niño no ha tenido diarrea, la tasa de anemia es 46,9%. Si la madre no participaron en sesiones demostrativas, la tasa de anemia fue 45,9%. Quiere decir que las madres tuvieron otra forma de intervención más directa, más cercana, que es lo que hizo finalmente el trabajo del instituto. O por ejemplo también cuando el consumo de hierro se consume totalmente por los niños, también tiene un impacto en que la tasa de anemia es 45,8% menor que el promedio. Cuando madres no tienen el problema que hayan tenido un diagnóstico de anemia ellas, la tasa de anemia es 45%. O si la madre recibió, o si el niño recibe leche materna durante los primeros 6 meses, la tasa de anemia es 45%. Si el niño tiene seguro de salud, la tasa de anemia es 44%. Si no ha tenido fiebre el niño en los últimos 15 días, la tasa de anemia es 42%. Si es un lugar ventilado en ventanas, la tasa de anemia es 40%. Si el hogar tiene un cuarto exclusivo para cocinar, tenemos una tasa de anemia 36,7%. Si en ese hogar tienen abastecimiento de agua todo el día, la tasa de anemia es 33%. Y si no hay hacinamiento, la tasa de anemia es 25%. Y si el niño, aquí viene lo interesante, si tuviera el número de controles lo suficiente, por ejemplo, más de 16, la tasa de anemia es 10%. ¿Qué importancia es el estar cerca con el niño, en tu caso a la madre, darle todo lo necesario para que esté bien preparada la madre para ver al niño? Esto sería en síntesis, digamos, las estadísticas, que en siguiente lámina son las conclusiones, de una manera más holística que lo va a mencionar el doctor Ibarra. Bueno, de una otra manera ya se mencionaron las determinantes y condicionantes en función de lo que ha explicado el señor Renan Quispe. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Ok, entonces, básicamente, lo que se hizo fue un diseño de una intervención educativa en personas adultas, que son las madres o aquellos que cuidan a los niños. Y se centró en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también rescatando lo que las madres conocen, las madres están habituadas a conocer las características con las cuales ellas eligen los alimentos para los niños. Pero acá un factor fundamental fue el trabajo que se desarrolló con las promotoras comunales. Fueron 5 promotoras comunales para trabajar ambos grupos. En una 80, que era el tema de la muestra, hogares de la muestra que nos ha explicado Renan, pero también de las otras 88 hogares donde habían niños que venían de la estadística del centro de salud. Por lo tanto las madres conjuntamente con las promotoras que eran escogidas de lideresas de la zona, prácticamente muy conocedoras y con la confianza para poder entrar a los hogares de las madres, que es otro tema crucial, la confianza para que puedan entrar a las madres, a las cocinas de las madres, y que son reconocidas estas promotoras como personas que tienen
no solamente ejemplo de vida, sino la confianza en ellas. Eso también es un elemento crítico. Por lo tanto, se empezaron a trabajar la mejora de los hábitos de alimentación complementaria, obviamente fortaleciendo capacidades y también, de una otra manera, competencias. Básicamente, lo que se formaron estas promotoras, su misión era construir con las madres los menúes en función de conocer el nivel de gasto y dónde iban a comprar los alimentos. Cuando de ahí nació el hecho del monto que en promedio tenían, no es lo mismo que nosotros hacemos inferencia estadística. La realidad también nos indicaba que tenían menos de 10 soles para poder tener lo que llaman comúnmente el diario, ¿no? Para poder cocinar. Es que no había opción sino empezar a mirar productos de alto contenido en hierro para que con las madres se pudieran, hogar por hogar, en función de sus preferencias y en función de sus experiencias, construir menúes. Entonces aparecieron el vaso, que 100 gramos de vaso es menos de un sol, y 100 gramos de vaso prácticamente son los 11, lo que se requiere un niño para que salga de la anemia. Era también 3 hígados de pollo, que era un sol. Era el conocer que la sangrecita también tiene otras maneras de preparar, como el mousse, y como eso podemos pasar toda la tarde, y el ingenio que tienen las madres en función de entender que cuando ellas entienden que el saber alimentar a los niños involucra utilizar productos que tengan hierro, lo hacen. El tema es que a veces no tienen ese conocimiento, no se llega con la consejería nutricional realmente hogar por hogar. Ese es el drama. Y eso lo han visto en la parte estadística. Entonces, al hacerlo de esa manera, al poder vincular realmente su capacidad de gasto en función de los productos que podían adquirir, y en ese sentido, ellas mismas recrear ese escenario para preparar menúes entre ellas. Y es importante, no sé si vieron el cuadro o no, pudieron ver el cuadro anterior. Cuando las sesiones son grupales, no lo aplican. No lo aplican. Sí, no lo aplican. Es cuando vas al hogar que ellas te abren el hogar y muestran lo que pueden comprar o no, y con ellas se tiene que construir el 1 a 1. Unas madres preferirán el vaso, otras madres el hígado, otras madres le quieren dar a su niño, porque ellas son las mamás que conocen a los niños, en dulce, otros en salado, otros mezclado. Hemos visto de todo, no hemos enseñado el video porque es muy largo, pero lo preparan con tallarín, lo preparan con papitas, es decir, la variedad es porque ellas y entre ellas se intercambian, entre ellas. Y otra sorpresa para nosotros, sorpresa realmente, porque estamos hablando de sectores de E, pero todas tenían de esta gama, gama media, gama alta. Por lo tanto, ya se comunicaban y pasaban por acá. Aplicarla, o sea, no es necesario un aplicativo, no, simplemente los elementos básicos como el WhatsApp ni el Facebook, por el WhatsApp se pasaban entre ellas. Es un elemento muy importante en la comunicación que también y tienen acceso a la tecnología. Entonces, pero tienes que hacerlo sencillo. Ajá. No, estos, no la alta gama, media gama, pero tienen acceso a todas esas redes, es fundamental, que es algo que al inicio, como hipótesis, no lo teníamos en cuenta. Las hipótesis al inicio pues fueron muchas. El trabajo de investigación justamente permite descartar unas y saber que por otro lado va el tema. Entonces, esa fue la esencia. Entonces, las promotoras que tenían confianza, las madres en ella, abrieron el hogar, empezaron a ver cómo preparar los alimentos, y las madres, al no conocer que hay que mezclar estos productos de la mejor manera, y porque trabajamos de la mano con la Asociación Peruana de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este trabajo se hizo con nutricionistas, con las promotoras, en conjunto, porque tenía que haber una retroalimentación para poder dar, más que recetarios, la construcción de ellas en función de sus costumbres, en función de su bolsillo y en función de lo que encontraba en el mercadito de la zona. Y eso obviamente se tenía que hacer en conjunción entre nutricionistas, que logramos ese apoyo de esta Asociación Peruana de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
cuya presidenta entiendo que hoy día ha sido nombrada viceministra de Prestaciones Sociales, estuvo en Sanipés y estuvimos trabajando con Ana Rodríguez, antes era con Mónica Saavedra. Hay que reconocer, también hay que saber aprender a reconocer a los que nos ayudaron. Actualmente está de viceministra, hoy día salió su resolución, lo cual nos alegra bastante, porque con ellos hemos hecho este trabajo, con nutricionistas, con las promotoras, que son las líderes de ahí, y con las madres fundamentalmente. Bien, pase por favor la siguiente. Sí. Por lo tanto, esta intervención, ustedes pueden, el monitoreo era permanente. Cada fin de semana iban las nutricionistas para interactuar con las promotoras, que a su vez, y esto es importante y lo van a ver al final, la cantidad, la correlación que existe entre visitas y disminución de la anemia es lineal, es decir, es absoluta. Entonces, ese nos parece ser, a la raíz del resultado de la investigación, la clave del tema. Por siguiente, las madres cuidadoras o cuidadores, eran responsables de mejorar los hábitos de alimentación a nivel del hogar y retroalimentan la intervención en sesiones semanales entre ellas. Promotora comunal, responsable de visitas domiciliarias para mejorar los hábitos de alimentación, ¿no? Retroalimenta la intervención con sesiones semanales entre ellas. O sea, entre ellas también tenían que buscar alternativas. Y obviamente el equipo técnico de nutrición que desarrolla las capacidades de las promotoras comunidades, las monitorea, valida los mensajes en hogares y niños con desnutrición. Sumamente complicado el desterrar las sopitas, por ejemplo. Complejo, pero solamente se podía hacer con ellas, ¿no? O ellas pensaban que mezclar arroz, trigo y una papa era nutritivo, pero realmente pues ahí no había ni un elemento con hierro. Acá lo que hemos jugado es simplemente qué alimentos tienen hierro, cuál está al alcance de los bolsillos de ellas y que ellas sientan que no le están imponiendo a alguien que sabe más, sino que construyendo desde abajo se repartan ellas las recetas de tal manera de que ellas mismas se están alimentando mejor y que sepan que lo están haciendo. Porque ellas no es que no sabían ni son malas mamás, para nada. Lo que pasa es que nadie tenía la paciencia o el tiempo, lo que estábamos hablando antes de iniciar, de hacer las consejerías nutricionales, las charlas nutricionales de manera efectiva. Pero hay que ser realistas. Juguito a las 11 con granadilla y comer pescado, no, carne 3 veces a la semana, pues no está al alcance de las grandes mayorías. Y creo que esa es la clave de este tema. Muy bien, entonces, bajo este esquema de intervención, siguiente, como ustedes habrán apreciado, no hemos hablado en ningún momento de tratamiento. Primero porque nosotros como instituto, como universidad, no podemos hacer tratamiento, eso lo hace el MINSA. Segundo, porque sabemos, algo de experiencia tenemos y lo verificamos en campo, realmente es muy complicado el tema por lado de la oferta de MINSA. Deben tener voluntad política, no lo dudo, por supuesto tienen un montón, pero el equipo técnico y la capacidad de gestión operativa es lamentable. Muchas veces las madres no tenían las chispitas a disposición y menos sabían cómo mezclarlo, la manera correcta, la temperatura correcta o la estrategia correcta de darle al niño el micronutriente. Y el sulfato ferroso peor. Simplemente 28 segundos contamos nosotros en promedio, para ver la parte ya, ¿no? Tiene la enfermera para explicarle a la pobre madre todo esto y no tiene el tiempo. Una enfermera para 1.200 niños, ¿no? No hay manera. Entonces, ¿cómo la administración pública pues se cumple o con cantidad de oficios? Bueno, ¿cómo se cumple teóricamente? Entregamos. Que ni eso va, pero entregamos, ya entregaron y de eso no se trata. No es entregar, es enseñar. ¿No es cierto? Y ese es al final la clave del tema. Bueno, los resultados, ¿no? Dentro del grupo de niños, y esto es bien interesante, cuando nosotros empezamos esta parte A del trabajo, niños registrados en centros de salud en Flor de Amancay, detectamos 88 de 1.200. Tan brutal es el problema que cuando hicimos el muestreo, ni un niño coincidió con el de los atendidos en el centro, es decir, el ministerio no va por los niños, está esperando que vengan. Y cuando hicimos un mapa más o menos de ubicación, obviamente los niños que viven alrededor del centro de salud, ahí están, pero los que están arriba, en la parte superior de los cerros, en ese lugar, simplemente no van. Y cuando van por una infección o algo grave, bueno, pues le rellenan los papelitos, ¿no? Eso que yo sé que todos saben, porque todos acá conocen el tema, bueno, se reflejó hasta en ello. O sea, ni siquiera coincidía los niños de la muestra, con los que de una otra manera hemos hecho el trabajo del centro de salud. Tal como está. Bueno,
en este tema, en este aspecto, los niños registrados en el Centro de Salud de Flor de Amancaes, porcentajes de niños con anemia. Sin anemia, 42%, ¿no? Antes de la intervención, y luego la intervención sin anemia, 78%, ¿no? O como lo quieran ver, había 58% de anemia en esos niños registrados en el centro de salud, bajó a 22% en la segunda prueba. Siguiente cuadro, por favor. En el otro grupo, que eran estrictamente muestral, científico muestral, donde ningún niño coincidía, ¿no? Un elemento adicional. Acá los resultados fueron similares, pero bueno, son diferentes grupos. Sin anemia, de 50%, como lo había indicado Renan, que era la línea de base sobre la cual se actuó, ¿no? Después de la segunda prueba, a los 6 meses, 84% ya no tenían anemia. En términos de 50% se redujo a 16%. La anemia en ese segundo grupo. Siguiente. Y esto tiene que ver también, si queremos verlo por el otro lado, variación de hemoglobina en niños registrados en el Centro de Salud de Flor de Amancaes con respecto al número de visitas. Hoy vemos, ¿no?, un cuadro, dispersión de puntos, en los cuales pueden observar que a mayor cantidad de visitas al hogar, obviamente ha habido una elevación del nivel de hemoglobina. Segundo cuadro. Hasta nos hemos permitido, o sea, hay una ecuación, o sea, se puede, o sea, hayamos podido demostrar de que es en función de las visitas y calidad de las mismas también que esto puede mejorar sustantivamente. Entonces, en este aspecto también, estos niños, igual, a mayor cantidad de visitas, en temas de consejería nutricional y prácticas saludables, porque ambas cosas estaban aliadas y unidas, también ha habido una disminución notable de la anemia. Siguiente. Ok, entonces, en síntesis, lo que se ha podido demostrar en este estudio es que el factor clave para el cambio de comportamiento nutricional en las madres y o los que cuidan a los niños es el poder relacionar productos con alto contenido de hierro en función de la oferta local y en función de su nivel de gasto, que no siempre, o mejor dicho, muchas veces colisiona con la manera como es que se encara esto desde el sector público respecto a los ciudadanos. Que no es un plan lineal, que tenemos que hacer ese trabajo, no lo dudo, será muy diferente si fuesen niños de sectores medios, que será muy diferente si, por ejemplo, Salud desea hacer este tema de reducción de anemia, será muy diferente el público objetivo. Todo será diferente y todo hay que estudiar, hay que analizar para poder dar una respuesta adecuada. Para lo que significaba falta de evidencia de un modelo urbano marginal, presentamos este estudio que permite, por un lado, es esperanzador, sí se pueden hacer las cosas. Se ha demostrado antes, se ha reducido la pobreza, la anemia, la desnutrición, muy sustantivamente, y sabemos de que estas cosas se pueden lograr, pero se tiene que un poco sacar la soberbia de pensar que desde el Estado tienen las recetas, y que eso hay que imponerlos. No es así. Lo que hemos demostrado de una otra manera, que sí se puede hacer con ellas, con sus lideresas, con el grado de confianza que brinden y en el trabajo mancomunado que deben tener tanto personal profesional, médicos, nutricionistas, pero fundamentalmente estas madres, líderes que han acompañado el esfuerzo para que otras madres alimenten mejor a sus niños. Es decir, de 50% a 16%, obviamente es un resultado interesante, pero otro tema, tiene que ser sostenible. Claro, porque mientras estén las promotoras, bien, sería interesante inclusive de regresar después de un año, ¿no? Habrá que medir qué tanto eso ha quedado internalizado y qué tanto no, qué tanto obedece al impulso de un tercero o qué tanto realmente hemos podido hacer el cambio de comportamiento permanente y sostenible. Seguramente, pero ustedes conocen, nosotros de una otra manera, una universidad, hemos hecho lo que creemos prudente hacer y vamos entregando a las autoridades no solamente el resultado de los mismos, sino las múltiples posibilidades que existen más de seguir investigando para que podamos por fin hacer política pública con evidencia científica, que es lo que hay que hacer. Muchas gracias.